Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer de la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia, ¿acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó a lo último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Se conoce a esta parábola como la parábola de los trabajadores de la viña. Una parábola que incluso es base para una de las encíclicas de San Juan Pablo II, que tiene que ver con los laicos, Christi Fidelis Laici, los fieles laicos, los fieles creyentes laicos. Saquemos algunas enseñanzas, como siempre, de este texto. Lo primero que me gustaría recordarles es que Jesús le gustaba muchísimo hablar con parábolas. Y no podemos olvidar que las parábolas literalmente son comparaciones. Donde, esta es la parte más importante de las parábolas, donde hay una intención de comparar un aspecto. Hace una comparación de una realidad con la otra, pero hay una intención, miren que lo subrayo, a la hora de contar una parábola. Y de una parábola después nosotros podríamos sacar muchas aplicaciones posibles. Pero lo cierto es que cuando Jesús cuenta la parábola, hay una intención por la cual está diciendo, y por eso entonces, con esa intención es que narra lo que narra o cuenta lo que cuenta, y esto es primordial para a la hora de acercarse a la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios, porque si no caemos en algún error. Por ejemplo, yo les pongo aquí en la diapositiva, haciendo semejanza, aquella parábola donde Jesús tenía la intención de decirnos que nosotros teníamos que ser insistentes en la oración. Repito, la intención. Entonces contó una parábola donde había una mujer, una viuda, que fue donde el juez para que le hiciera justicia,
pero el juez, que era un juez muy vagabundo, que tenía pereza, entonces la mujer fue, insistió, y el juez dice, le voy a hacer justicia a esta mujer, porque si no va a terminar pegándome en la cara, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención era poner un ejemplo, una comparación de cómo hay que ser insistente en la oración. Esa es la intención. Si uno no tiene claro esto, entonces uno dice, bueno, si esa mujer soy yo y el juez es Dios, entonces Dios es un juez necio, vagabundo, que hay que pedirle mucho. ¿Ves? Entonces, cuando uno agarra una parábola sin saber cuál es la intención, empieza a comparar todas las otras cosas sin darse cuenta que de pronto puede comparar cosas que no tenían la intención de ser comparadas. Entonces, la intención que tenemos en la parábola que acabamos de escuchar es muy importante y tiene que ver con lo que ahorita voy a comentarles. Les repaso la parábola, lo escuchamos. Acuérdense que se acostumbraba que las personas que no tenían trabajo se iban a una plaza, al mercado, y los que necesitaban trabajadores iban allí y los contrataban. Bueno, este hombre fue a la mañanita, al amanecer, por la cuenta de horas que nos dice en griego, sabemos que a las 6 de la mañana, y había un grupo y los contrató por un denario, eso es lo que se le paga. Usted sabe que un denario es lo que equivale a un salario de un día. Luego fue a las 9 de la mañana, porque vio que le hacía falta gente, y contrató y le dijo, le pagaré lo justo. Fue a mediodía, a las 12 mediodía, luego fue a las 3 de la tarde también, y luego al caer la tarde, a las 5 de la tarde más o menos, fue y contrató. Solamente a los primeros les dijo, ¿verdad?, que iba a pagar. Y luego sabemos, escuchamos, le dijo al administrador que les pagara, que empezara por el último, y al último, el que trabajó 1 hora, le pagó un denario. Y así uno por uno, hasta que llegó a los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. Y recibieron un denario también, y escucharon esa discusión. Parece que nombraron un representante, porque dice, uno de ellos fue el que fue a hablar, y habló con el dueño de la viña. Digamos, le pasemos una cosa que yo quiero poner en evidencia. Fue una injusticia, se cometió una injusticia. Así, cuando uno lo escuche sin poner atención, de pronto cree que tal vez pueda ser una injusticia. A mí me gusta poner este ejemplo. Una niña sacó un 80 en su examen. El otro niño sacó un 60 en el examen. Obviamente la que sacó un 80 pasó y el que sacó 60 no pasó. Entonces el maestro dice, no, yo quiero que este que sacó 60 pase. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un 70 a los dos. Y los 10 puntos de ella, se lo voy a quitar y se lo voy a poner a los que tenía 60. ¿Fue injusto? Claro que sí. Porque él, queriendo beneficiar al niño, ¿qué hizo? Perjudicó a la niña, le quitó lo que la niña se había ganado. No es el caso de la parábola. El Señor dice, a los que entraron a trabajar a las 6, ¿cuánto te voy a pagar? Un denario, y eso fue lo que le pagó, el denario. Cuando llegó a pagarle al que había trabajado apenas 1 hora, que empezó a trabajar a las 5 de la tarde, ¿cuánto le pagó? Un denario. Pero le quitó plata a los de las 6 de la mañana, los que habían acordado el trato que habían hecho. No, es diferente al caso anterior. El caso anterior, por ayudarle a uno, el maestro perjudicaba al otro. En este caso, no ha perjudicado a nadie, le ha dado lo que se ha acordado. Entonces, en el primer caso, digamos que hubo justicia, fue justo. Lo que se acordó, eso le pagó. Y en el segundo caso hubo gracia. Esto sí es importante y esa era la intención que Jesús tenía a la hora de contar esta parábola. Y fíjese que Mateo, que es el evangelista de la iglesia, es el que habla un poco más de la iglesia, de la comunidad, le toca enfrentar, después de que Jesús muere y resucita, a la comunidad donde empiezan a llegar paganos. Y entonces los judíos que estaban desde el inicio, que se habían vuelto cristianos, empezaban a ver con recelo a esos paganos, de que cómo entonces se les permitía pasar a la mesa del pan, de cómo tal cosa, si ellos no estaban desde el inicio. ¿Ven? Cómo entonces esta palabra de Dios
va iluminando entonces la realidad de la comunidad. Pero entonces ahora nosotros, esta fue la intención, hagamos nosotros 3 aplicaciones o 3 enseñanzas muy sencillas y evidentes que no implican como gran profundidad, digamos, en la palabra, sino que están allí con mucha claridad, pienso yo. La primera es la envidia. La envidia. Miren cómo define el catecismo la envidia. Dice, una tristeza ante el bien del prójimo, considerado como mal propio, en cuanto se cree que disminuye la propia excelencia o felicidad. Imagínense que la persona envidiosa tiene un chip en la cabeza y sobre todo en el corazón, que si la persona tiene un bien, ese bien yo lo veo para mí como un mal, porque ese bien que tiene esa persona me quita mi felicidad. Me quita mi felicidad. La persona envidiosa entonces, ciertamente por un lado, y creo que es lo que tradicionalmente nosotros le damos énfasis a la envidia, es que desea el bien de la otra persona. Desea el carro que tiene la persona, desea el vestido que tiene la persona, desea el puesto de trabajo que tiene la persona, desea la esposa, el esposo que tiene la otra persona. La persona envidiosa desea. Pero hay otro tipo de envidia, y que para mí es como la raíz más bien de la envidia, es cuando quisiera, no, ahorita lo pongo en una frase, no el bien de la otra persona, sino que ojalá no tuviera ese bien. No tuviera ese bien. Fíjense que hay conclusiones que uno va llegando a la vida. Por ejemplo, yo estoy seguro, pero seguro, que no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. No se puede. Y todos los que me están escuchando y son envidiosos, digámoslo, voy a decirlo diferente, como me gusta. Dime cuán envidioso eres y te diré cuán infeliz eres. Una persona envidiosa no puede ser feliz, no puede llegar la felicidad a su corazón porque le está constantemente cuestionando, digamos, los bienes que no tiene o que el otro tiene o no tiene. Fíjese, esto también, una persona envidiosa se vuelve mentirosa. El envidioso siempre te mira de arriba abajo buscando algún defecto, siempre. Si te lo encuentra, lo comenta, y si no lo encuentra, lo inventa, porque recuerden, ¿verdad? El bien del otro lo veo como un mal para mí, entonces, ¿cómo hago para que ese bien se venga abajo? Lo critico, y si no hay algo, lo invento. Entonces, fíjese que el envidioso ya jala, como si fuera un imán, ya jala otro pecado que es el chisme, y ya jala otro pecado que es la mentira. Lo sabemos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, frente a la envidia, caridad. Entonces, si usted me está escuchando y padece de envidiitis, aguditis, lo que necesita es una gran experiencia de caridad, que aprenda, que practique alegrarse por el bien del otro. Qué bonito es que el bien del otro sea un bien para mí también. Qué bonito es poder disfrutar el triunfo del otro, el bienestar del otro, el ascenso del otro, la alegría del otro también. Y así como el bien del otro yo lo veo un mal y me causa infelicidad, cuando el bien del otro lo veo como un bien para mí, me causa alegría y felicidad al mismo tiempo. Los que son dadivosos, caritativos, podrán entender esto. Los que son envidiosos no lo entienden. Esta es la primera enseñanza. La segunda cosa es la transacción. El que le reclama al Señor está metiéndolo en la línea de la transacción. ¿Qué es la transacción? De ahí dar porque yo doy. Esa es la línea de la transacción. Entonces, escuchamos, yo doy un día de trabajo. ¿Qué me tienes que dar? Un denario. Es una transacción, ¿verdad? Y el Señor nos habla que nosotros, en la palabra, en toda su palabra, que nosotros debemos ir más allá de la transacción. Recuerda que dice Él en otro evangelio, pero si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? O sea, si hago transacción, si soy bueno con quien es bueno, si soy bondadoso con quien es bondadoso, si sonrío con quien solo me sonríe. Entonces, no. Él plantea una cosa más grande que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo. Pues aquí podemos hacer una
un tratado de teología, pero resumiéndolo muy fácil, ¿qué es la gracia? Es dar a quien no lo merece. Dar a quien no lo merece, eso es la gracia, dar a quien no lo merece. Por eso Dios es gracioso. Dios nos da porque nosotros no merecemos. Es parecido a la misericordia, pero la misericordia es hay una pena y entonces uno baja el castigo, digámoslo así. En cambio la gracia es dar a quien no lo merece. Yo he comentado y les he contado sobre Los Miserables, de Víctor Hugo, aquel episodio tan bonito, para mí es uno en los libros, bueno, un libro muy bello además, una ópera muy bella. Aquel hombre que se viene persiguiendo a la policía, recuerdan, lo he comentado, el padre de la casa cural, el párroco lo ayuda para que no lo apresen, mientras está dormido, el ladrón se levanta y no solo se va, sino que se va con todas las cosas de plata. Con la mala suerte de que lo encuentran los policías y lo agarran y le dicen, usted se robó esto. Y él dice, no me lo he robado, jamás. Y entonces se lo llevan donde el padrecito, cuando el padrecito lo ve y le preguntan al padre, dice, él se robó esto, y entonces él le dice, no se lo robó, yo se lo regalé, es más, y le faltó esto, entonces agarra otro poco más y se lo da. El ladrón se fue, no pudo dormir, y muchas noches no pudo dormir, y vino a devolver las cosas, y nunca más robó. No, el Padre no solo fue misericordioso, sino actuó con gracia. No lo merecía. Y fíjese que la gracia fue la que hizo que esa persona cambiara. Entonces, ¿alguna injusticia? ¿Sufrió alguien alguna injusticia? ¿Sufrió alguien alguna injusticia el que llegó a trabajar a las 6 de la mañana? No. Al de las 9 de la mañana, no. Al de las 12 de mediodía, no. Al de las 3 de la tarde, no. Al de las 5. ¿Quién sufrió injusticia? El dueño de la viña. Lo trataron mal, hicieron un berrinche. Fíjese que ese es, ¿cómo se llama? Una de las consecuencias. Cuando usted va a actuar con gracia, hay gente que se va a enojar con usted o le va a decir que usted está loco. Siempre. Cuando usted va a salir más allá de la lógica de la transacción, frente a su familia, frente a sus amigos, siempre va a quedar como el loco, como el tonto, y se van a enojar y se van a molestar. Aquella mamá, ya con hijas grandes, tiene su esposo se enamora de otra mujer, de la mitad de la edad de él, deja la casa, la deja botada a ella y a sus hijas, ya las hijas casadas, siempre recuerdo esto, le detectan cáncer al señor y el día siguiente que le detectan cáncer, su mujer, la amante, lo deja, claro, no quería cuidar a un enfermo, y ¿quién la cuida? ¿Quién recoge a ese señor? ¿Cómo se llama? Enfermo para darle final. ¿Quién? La esposa. No lo merecía, ni siquiera fue que él le pidió. Ella supo que estaba enfermo y que lo habían abandonado. Ella fue y le dijo, yo hice una promesa a Dios y yo quiero honrar esa promesa, así que permítame cuidarlo. Lo cuidó como si fuese, pues no tenían vida de esposos, pero lo cuidó. Y su familia se enojaron, sus hijas se enojaron, las amigas le dijeron, es que vos sos tonta, qué bruta, se estaba aprovechando de vos, ese se merece que quede allí como un perro, tal cosa, lo otro. Esta mujer entendió que era la gracia. Y la gracia es actuar con amor con respecto a alguien que no tiene mérito, no lo merece. Pues darle a quien lo merece es justicia. Justicia o gracia es la comunión, por ejemplo. ¿Usted merece? ¿Usted cuando comulga es un acto de justicia? Yo pienso que hay gente que cree que comulgar es justicia. Me porté tan bien que es justo que yo comulgue, sin darse cuenta que la comunión siempre es un acto de gracia, siempre es regalo de Dios, siempre es regalo de Dios.
Y yo quisiera terminar con una frase de San Agustín. San Agustín dice, quien huye de la gracia, lo alcanza su justicia. Quien huye de la gracia de Dios, lo alcanza la justicia de Dios. ¿Esto qué significa? Significa de que Dios quiere darte gracia. Inventa los sacramentos, la Eucaristía para la gracia, la palabra de Dios para la gracia, pero tú dices, no me interesa la gracia, no me interesa la Eucaristía, no me interesan los sacramentos, entonces huyes de la gracia. ¿Qué te vas a topar al final? Su justicia, es decir, te va a dar lo que mereces, cuando quiso siempre darte más allá de lo que mereces. San Agustín, esa frase que me golpea en mi mente y mi corazón, quien huye de la gracia de Dios, lo alcanza la justicia de Dios. Y yo pienso que nos va mejor si nos alcanza su gracia que su justicia. Tengo un sacerdote amigo que cuando yo le digo, oye padrecito, que Dios le pague, y él siempre me responde, con que no me cobre, ¿verdad? Que Dios le pague sería justo, con que no me cobre sería gracioso, sería de la gracia. Yo creo que nos hace bien ir pensando en la vida que nosotros recibimos mejor paga de la que merecemos, y no como este hombre que cree que recibió menos, a pesar de que haya recibido lo justo, ¿verdad? Yo ofrezco esta Eucaristía si usted está atado al pecado de la envidia, si le tiene estrangulado, porque la envidia es como que si alguien le estuviera ahogando siempre, ¿verdad? Yo ofrezco esta Eucaristía para que usted encuentre liberación en el Señor, que nos hace libres por la caridad. Si de pronto en su vida todo es transacción, todo lo va contando, doy más de lo que recibo, recibo más de lo que doy, la gente me trata de esta manera, lo otro, pues yo ofrezco la Eucaristía también para que el Señor le dé fortaleza. Y de último, si está sufriendo por ser gracioso, si está sufriendo porque ha mostrado gracia y la están tratando mal, lo están tratando mal, se están riendo de usted, se está burlando de usted, que encuentre en la Eucaristía también fortaleza para seguir adelante. Y si no es ninguno de los casos, pues esa frase al corazón. Si huyes de la gracia de Dios, te va a alcanzar la justicia de Dios. Este evangelio, el domingo 25, del domingo 20 de agosto, nos lo vamos a topar en el domingo. Así que vaya preparando también el corazón para que el Señor nos siga hablando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.